Universitario. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz, la seguridad y el respaldo a una tarea que viene cumpliendo la fiscal general en pro de sanear el país de esta metástasis, de esta podredumbre que se vive en una parte de las instituciones, como es la justicia ecuatoriana. Casuística, lo que ha ocurrido en la Corte Provincial del Guayas. Saludamos y damos la bienvenida al doctor Esteban Santos, académico y jurista internacionalista. Lo invitamos para hablar sobre el caso Glass y la situación en la que se encuentra. Leíamos un artículo muy ilustrativo del doctor Esteban Santos, en donde dice que el Ecuador no permite a México congelar el caso Glass. ¿Qué implica eso? ¿Por qué congelar? ¿Por qué no congelar el caso Glass? Buen día. Querido Miguel, muchas gracias y como siempre un placer ser parte del espacio. Mire, yo en estos días he decantado mucho estas ideas, he escuchado a colegas, a un ex canciller a quien les tengo la más alta consideración y estima, sobre todo admiro mucho a estos personajes a quienes he escuchado en estos días. Y claro, ellos tienen otra tesis, una tesis en donde esto es una locura y esto es poco más de una afrenta que ha cometido el servicio exterior, básicamente porque era crónica de una muerte anunciada el hecho de que México no le iba a permitir al Ecuador ingresar en la sede diplomática mexicana. Y esto porque el artículo 22 de la Convención de Viena, sobre relaciones consulares es muy clara. Habla de este principio de la inviolabilidad del domicilio diplomático y por lo tanto que esto no iba a pasar y por lo tanto por qué exponerse un poco la idea. Y si es que uno lo ve con un prisma, Miguel, netamente de jurista, de un internacionalista, de alguien que solo quiere ver la norma, estoy absolutamente de acuerdo. ¿Por qué entonces hacerlo y por qué respaldar este actuar? Y ahí es cuando, Miguel, yo me permito intentar abrir la ventana de un análisis político, porque si bien jurídicamente era muy previsible esta respuesta por parte del Ejecutivo mexicano, hay que reconocer que México acaba de ingresar ya en una campaña electoral. México en este momento está viviendo un escándalo de corrupción sin precedentes en donde hay videos que se le muestran al hermano del presidente en funciones del señor Andrés Manuel López Obrador recibiendo fajos de dinero a la vieja usanza y recibiéndolos a nombre del presidente, se dice. Entonces, mientras se da todo este escándalo, quien comanda esta petición es la ministra Palencia, la ministra del Interior. Y la ministra del Interior, que controla todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad del Estado, hace este pedido. Pero no lo puede hacer ella como Ministerio de Interior, sino que quien maneja las relaciones exteriores evidentemente es Cancillería. Y eso es lo primero que yo aplaudo, que se nota que hay un trabajo conjunto entre estas dos instituciones del Estado y eso es algo que siempre se lo tiene que ver como positivo. Entonces, se hace otra vez, pues, todo este escándalo, pues, y yo lo digo claro en este artículo que usted hace referencia, Miguel, en gran medida para subir la temperatura, para no permitir tal cual que esto pase otra vez a un congelador, que no vuelva a ser una especie de Duarte 2.0 en donde se quede bajo una figura inexistente en el derecho internacional, que es la de un huésped, pero la señora Duarte estuvo más de 2 años en esa calidad. Y claro, esperar a que pasen las elecciones mexicanas y ya con mucho más calma tomar una decisión. Entonces, en esa medida, yo sí celebro que se dé este actuar del Ecuador. Pero para terminar y concluir esta primera idea, también soy de los que creen que en política, Miguel, nunca existen las coincidencias. Entonces, la ministra Palencia, que hay que reconocer y me hacían acuerdo pues de esto, que ella es mexicana, ella tiene la doble nacionalidad y ella está próxima a realizar agenda en México. Entonces, por eso le digo que no creo que hay coincidencias en política y si es que la ministra Palencia logra con esto tener un poco de momentum y logra que sectores hoy día opositores al gobierno de AMLO, de este gobierno de izquierdas populistas, logra posesionar esto al debate, pues es un
por decirlo menos, un huésped en extremo incómodo hablar de una persona que está acusada y sentenciada por corrupción y que el gobierno mexicano esté presto a incluso romper relaciones con el Ecuador o a cambio de qué dar todo este respaldo, este espaldarazo a esta persona que no tiene pues estas credenciales para que el gobierno mexicano siga aupando estos esfuerzos para que evada la justicia ecuatoriana. Doctor Santos, ¿no era previsible la respuesta? Más allá, sabemos la posición del gobierno corrupto de Andrés Manuel López Obrador. ¿No era previsible esa respuesta a sabiendas de que no tenía un amparo el entrar en una misión diplomática que es soberana dentro de un país? Mire, yo pongo siempre algunos ejemplos que se han dado en la región, Miguel. No sé si usted recuerda cuando se dio este atentado terrorista en Perú, y esto fue en la sede diplomática. Exactamente. Se entró en la sede. Hubo muertos, en la sede diplomática japonesa. Y entonces fíjese usted cómo usted, si bien estaba en Perú, en Lima, y quien tiene el uso discrecional de la fuerza, evidentemente son las fuerzas del orden peruanos, el entonces presidente Fujimori no podía actuar hasta no tener la expresa anuencia de quién, del gobierno japonés, porque este atentado terrorista se dio técnicamente pues en suelo japonés. Sí, lamentablemente hubieron muertos, fue un episodio muy oscuro para la historia de ese hermano país, pero simplemente para ejemplificar cuando un país expresamente aceptó que las fuerzas del orden puedan ingresar por este caso extremo. Entonces, ¿el principio es la inviolabilidad? Por supuesto que sí, pero el principio, sobre todo el que está encima, es la voluntad que tiene un Estado con respecto a cómo vamos a mantener las relaciones amistosas con otro país amigo. Otro ejemplo que le pongo, el expresidente Alan García, pues, de Perú, cuando este expresidente entra al hemiciclo de la embajada uruguaya, también acusado de corrupción por el mismo caso Odebrecht. Y entonces él entra a la embajada de Uruguay. ¿Por qué? Porque estaba el presidente Tabaré Vázquez. Entonces, un poco su lógica era de García, oiga, si es que yo soy de izquierda, usted también es de izquierda, usted me tiene que aupar. Y la respuesta uruguaya nos hizo esperar, y yo creo que eso es algo que hay que traerlo a colación. No por el hecho de yo ser de izquierdas o de derechas o de la tendencia política que usted quiera, es que yo voy a dejar de lado lo que expresamente dice el artículo 3 en cambio de la Convención de Caracas, que usted, si bien como Estado puede entregar asilo político, en este caso a quien usted crea, no lo puede hacer, y ahí está expresa prohibición si es que estamos hablando de delincuencia común. Uruguay termina diciendo, este es un caso de delincuencia común y por lo tanto yo no puedo permitir esto, y abro las puertas nuevamente para que sean las fuerzas del orden quien tomen procedimiento. Esa es un poco la lógica de países que estamos alineados en una óptica de la buena fe, Miguel, y pensando siempre que estas relaciones entre estados son amistosas y siempre apegadas a los principios del derecho internacional. Claro, y el caso de Jorge Glass, para que lo comente, mucho más grave. Tiene 2 sentencias condenatorias. Es un delincuente, porque eso dicen las sentencias condenatorias de última instancia ejecutoriadas, 2 sentencias condenatorias por corrupción, y está perseguido en otros casos con orden de prisión, beneficiado por esta justicia corrupta, como se ha evidenciado con ciertos jueces. Y Jorge Glass se ha asilado en la embajada a sabiendas de que tiene, insisto, 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, perseguido por el caso de Reconstrucción de Manabí y otros casos, y simplemente México lo que ha hecho es abrirle las puertas y permitirle que esté en la misión en Quito. Claro, técnicamente todavía no está asilado, porque técnicamente México todavía no ha dado una respuesta. Y está claro que México no quiere dar una respuesta todavía porque es un huésped incómodo. Está claro que, y eso también lo decía, que para mí el gobierno, el ejecutivo de AMLO no le quiere dar el asilo, pero tampoco no quiere dejar de darle protección a un coideario ideológico. Entonces, claro, la mejor fórmula era dejarlo ahí en pausa, en el congelador. Y eso es lo que en este momento el Ecuador lo ha permitido que pase. Y volvemos a poner presión para que en México usted tome la decisión que usted quiera tomar. Pero le recuerdo, y esto ya lo dijo el presidente Noboa, le recuerdo a usted que si
en ese supuesto no consentido de que usted quiera elevar el tono inamistoso entre los dos estados y otorgarle este asilo mal habido a esta persona que yo ya le he explicado, porque la misiva que finalmente quien prepara, repito, es del Ministerio Interior, y hace un poco este resumen que usted bien lo está diciendo, Miguel, de cómo son las autoridades competentes y en qué causas penales el señor ha sido acusado y sentenciado, pues entonces son las fuerzas del orden que están pidiendo su orden de detención y captura. Entonces lo que le están diciendo a México es, aún en ese supuesto no consentido, que usted decida dar este asilo, le recuerdo que yo no le voy a dar el salvoconducto y por lo tanto usted va a tener ahí sí un huésped asilado que va a permanecer en el tiempo porque no va a poder salir de ese espacio del compendio diplomático. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Y siempre con esto lo que quiero dejarlo muy claro, Miguel. En esta última ocasión, por ejemplo, la fiscal general lo que le pidió es que comparezca a rendir una versión. Cualquier ser humano, Miguel, que se le llame a rendir una versión libre y voluntaria, si usted no lo quiere hacer, les llaman por una segunda vez y si no va, pues usted puede ir con un policía a la fuerza que dé esa versión. El señor Glass, en lugar de acudir a este llamado, decidió meterse en la embajada mexicana y entonces por lo tanto puede usted como cualquier común mortal va a tener una orden de detención con estos fines investigativos a que vaya y se presente ante la autoridad. Por supuesto que sí. ¿Dónde está la persecución política ahí? ¿Qué puede decir México para decir que aquí hay una persecución política? Por favor. Entonces, por eso le repito que para mí este es un huésped muy incómodo. Pero está claro que el señor Glass se fue a la Embajada de México porque sabía que ahí tenía esa anuencia. Ya no van, por ejemplo, a la Argentina. Estaba claro que el expresidente Correa viajaba mucho por cuando habían coidearios políticos que así lo entendían. Hoy día con Milei está claro que ese discurso ya no cabe y por lo tanto todas estas personas que tienen cuentas pendientes con la justicia, estoy seguro que se la van a pensar 70 veces antes de pisar suelo argentino, por ejemplo, el día de hoy. Y vamos a ver qué pasa en junio, en las elecciones que se dan este 2 de junio en México. Si es que gana la tendencia, todavía el continuismo a través de la señora Sheinbaum o si es que el PRI y el PRD vuelven a tomar el poder a través de la señora Xochitl Gálvez se llama. Vamos a ver qué pasa. Lo que sí está haciendo el Ecuador es poniendo un punto de elemento de discusión muy fuerte, que México, usted realmente quiere dedicarse a discutir de política exterior cuando deberían discutir de temas internos, pero sobre todo un tema de política exterior de corrupción. ¿Cuál es entonces la causal para que un Estado decida romper estas relaciones amistosas a cargo de una persona? Con México ya hemos tenido algunos desliz, Miguel. En el gobierno del presidente Lazo no se llegó a firmar un acuerdo de libre comercio, yo creo que en gran medida por un tema ideológico. El exministro Julio José Prado lo decía públicamente. A nosotros nos habían dado ya la palabra de que se iba a incluir el banano y el camarón en las negociaciones para este acuerdo comercial y luego el ingreso a la Alianza del Pacífico. Y ya en reuniones formales se lo quitó sobre la mesa. Y claro, Julio José Prado decía, esto es inaceptable, eso no se hace en negociación y estoy de acuerdo. ¿Y por qué se lo quita cuando México esa industria no representa ni el 1%, pero para el Ecuador está claro que es una de nuestras puntas de lanza? Entonces, por un tema político, porque no había esta afinidad ideológica que yo lamento mucho, que el pragmatismo no pueda superar las relaciones internacionales. Pues vamos a ver qué pasa en junio, pero mientras tanto, y creo que en esto, insisto, coincido, yo le doy una calificación positiva en esto, porque han habido otros actuares que sí son cuestionables por parte del Servicio Exterior, por ejemplo, la resolución de la crisis con Rusia, para no irnos tan atrás. Pero en este episodio, Miguel, el hecho de que el Ecuador no permita que este caso quede en la congeladora, que exija respuestas a México y que lo haga en medio del inicio de una campaña política, creo que es una jugada que vamos a ver si es acertada en la medida que la ministra Palencia logre posesionar esto dentro de la agenda ahora que va a cumplir pues estas misiones allá en suelo mexicano. Doctor Esteban Santos, en el escenario, en el supuesto consentido, ¿no?, que se diera asilo por ciertos pronunciamientos de autoridades del actual gobierno ecuatoriano, el otorgamiento del salvoconducto está casi descartado porque sería incluso políticamente grave para el gobierno ecuatoriano al interior del país el dar en estas condiciones, como usted nos ha explicado en el derecho internacional, dar salvoconducto al señor Glass. Bueno, el presidente Noboa ha sido muy claro, pero aquí es, creo, importante volver a lo técnico. La Convención de Caracas de 1954, que ambos países han suscrito y han ratificado, le vuelvo a dejar muy claro,
es muy expresa y tajante. Si bien un Estado es libre y soberano para poder otorgar esta concesión, porque usted a su libre discrecionalidad puede creer que esta persona tiene cualquier tipo de problema, de que su vida está en peligro o que puede haber cualquier tipo de persecución, usted es libre, soberano para entregar esta condición. Lo que no puede aceptarse bajo ningún motivo, y esa es la única expresa exclusión, pero aquí hay que subrayarlo, ponerlo en negrilla y resaltarlo, que no se puede, se excluye la delincuencia común. Cuando una persona ha sido condenada, sentenciada por corrupción y en este momento tiene una nueva orden de detención porque no quiso ir a rendir una versión libre, pues entonces ¿de qué persecución me están hablando? Y eso, a la luz de lo que el Ecuador está viviendo en este momento a través del caso Metástasis, lo que está pasando ahora con Purga, estamos en mitad de un CANI, del conflicto armado no internacional, Miguel. Imagínese lo que sería que México se preste para lo que hizo Argentina en su momento, prestarse para sacar a una persona que se encuentra con cuentas pendientes con la justicia y para sacarlo a escondidas de suelo ecuatoriano. Sería inaceptable, impensable. En su momento el Ecuador rompió relaciones con la Argentina, después por puertas abajo la restablecimos entre gallos y medias noches con México. Yo creo que eso no sería aceptable, y sobre todo en un caso de tan alta envergadura. Y por eso la importancia de en todo momento saber que el señor Glass efectivamente se encuentre todavía en el hemiciclo de la embajada mexicana, y la segunda, que bajo ninguna circunstancia puede las fuerzas de seguridad del Estado perder de vista a esta persona que ha causado tal grave revuelto social por estos casos de corrupción. El caso Glass, doctor Santos, el Ecuador merece el respeto frente a los prófugos de la justicia, porque son prófugos, sentenciados, condenados, procesados con otros juicios penales. Merecen el respeto de México para que no ampare a prófugos de la justicia. Mire, Miguel, y este es otro tema importante. Fíjese lo que estamos viviendo, la pobredumbre en el ámbito judicial ecuatoriano de todos los días. Es un descaro, es inadmisible, es impresentable lo que estamos viviendo en nuestra historia política. Que nuevamente, crónica de muerte anunciada, de jueces que sabían que tenían el contubernio de políticos para poder manejar sentencias al antojo. Eso es inaceptable, porque eso no hace una democracia, eso no hace un Estado de Derecho. Y por eso es que le digo, hago este preludio, porque creo que el Ecuador tiene la obligación de demostrar que justamente su sistema judicial funciona, porque de lo contrario no podemos tener una democracia. Y el Ecuador tiene la obligación de tener que demostrar a esta comunidad internacional que estos fallos fueron apegados en derecho. Yo cuando en su momento conversaba con diplomáticos de turno, les decía en el caso del señor Correa, por ejemplo, que me decían, estamos pidiendo ya la extradición al Reino de Bélgica. Y le decía, eso es una locura, porque Bélgica no puede por una mano otorgar el refugio y por otra mano devolver a esa persona al país del cual le otorgó este refugio. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Ecuador? Demostrar que ese refugio fue dado en condiciones equivocadas, que en ningún momento estamos hablando de una persecución, de lo que estamos hablando es de una sentencia jurídica. Y por eso es que la importancia de demostrar que todo el proceso se dio en derecho y que esta es una sentencia que se da por un acto de corrupción y nada más. Y lo último, y creo que es muy importante, y lo hemos conversado con usted, Miguel, en anteriores ocasiones, que una persona que tenga este derecho del asilo político, como así lo reconoce una tradición latinoamericana, o el refugio para los europeos, que pero en la práctica viene a ser lo mismo, es que esta persona, si bien tiene la protección de este Estado, está expresamente prohibida, Miguel, de realizar cualquier tipo de acto que pueda desestabilizar a su país. Entonces, no hace falta sino solo entrar a las redes sociales del expresidente para ver cómo con ventilador en todo momento intenta realizar justamente estos actos políticos que desestabilizan un gobierno de turno. Eso es inaceptable, y ahí es un llamado que sí, por ejemplo, el Servicio Exterior tiene la obligación de presentar eso como prueba fehaciente de que esta persona que tiene un mal concedido refugio tiene que ser revisado no solo por el fondo de cómo se le otorgó, sino también cómo está en este momento y respetando las condiciones para poder mantener ese refugio. Y fíjese, y concluyo con esto, cómo estas personas se cuidan mucho de, si bien tener un discurso, de saben a qué países van y saben a qué países no pueden ir. Hay muchísimos casos. Vuelvo al tema de Fujimori, que también lo conversamos con usted. Él salió como presidente peruano, pero en el momento que deja la presidencia, misteriosamente o mágicamente, si usted quiere, ya no era peruano, ahora soy japonés. ¿Por qué? Porque quiero evadir a la justicia, el mal uso de una nacionalidad efectiva. Y el señor estuvo varios años en el Japón. Cuando Perú le pidió en extradición,
Japón dijo, yo no puedo extraditar a nacionales. Y esto fue una locura. Bueno, final de la historia. Fujimori sale de Japón con su pasaporte japonés y llega a Chile y sella su pasaporte japonés. Pero Chile concluye y dice, oiga, así como Japón es libre y soberano para decir que el señor es japonés, para nosotros, principio de nacionalidad efectiva se lo ve a través de puntos de conexión. ¿Qué te lleva más a una determinada nacionalidad? Y si usted fue presidente, por Dios, hay peruanos y usted. Y entonces usted queda detenido porque aquí tengo una orden de detención y captura de un país amigo y ahí es cuando acaba el tema Fujimori. Por eso es que estas personas se cuidan mucho y por eso le decía a Miguel que ya no van a viajar a Buenos Aires. Con Milei yo creo que ya no va a haber esa realidad. Vamos a ver qué pasa en México a partir del 2 de junio y creo que les quedará como único destino aquí en Sudamérica básicamente la dictadura que está viviendo Venezuela y no más. Esa es la importancia de presentar la realidad de cómo está esta radiografía y sobre todo la idoneidad de los servicios exteriores y del interior que demuestren que en todo momento estamos hablando de un procedimiento apegado a la ley y al procedimiento y al derecho internacional. Por lo que ha ocurrido y esta realidad que usted ha descrito, doctor Esteban Santos, tendríamos un Jorge Glass para largo en la residencia de la Embajada de México en esta capital. Mi querido Miguel, y una respuesta que debería ser netamente jurídica, yo le digo todo depende, porque si es que gana la sucesora de Morena de la 4T, la señora Sheinbaum, probablemente tengamos un Glass para largo y probablemente tengamos ya un principio de una negociación de algo que no debería darse. Pero si en cambio gana la oposición hoy día a través de la señora, como le decía, Xóchitl Gálvez, que representa al PRI y al PRD, muy probablemente las horas de Glass en la embajada mexicana en cambio estén contadas. Así es que, si bien esta es una respuesta, por eso le iniciaba diciendo que respeto mucho, valoro muchísimo los criterios de estos colegas, del ex canciller que le decía que oí estas opiniones en donde ellos se permitían decir que esto era una locura porque jurídicamente no había ningún asidero en pensar que México iba a retirar esta inviolabilidad del domicilio, que hasta ahí, netamente con una lectura internacionalista, le doy toda la razón. Lo que me permito hacer es esta discusión extra que estamos teniendo con usted, Miguel, en donde hay que entender que un ejecutivo mexicano en este momento está haciendo un mal uso de la norma internacional. Y un mal uso porque usted otorga el asilo o no lo otorga. Pero este purgatorio de la media que no existe, le repito, pese a que la defensa técnica del señor Glass quiere seguir insistiendo en una figura que no existe como la de un huésped, pues entonces como ya hay esta suerte de jurisprudencia con la señora, cuando ya tuvimos pues a la ex ministra justo de Transporte del Correísmo en la embajada de la Argentina, ya hay una jurisprudencia. Entonces, si Argentina lo pudo hacer por más de 2 años, ¿por qué México no lo haría hasta ver que la condición política un poco cambie? Y lo propio, jugando con qué va a pasar en las elecciones en el Ecuador en el 2025 y viendo qué va a pasar con las elecciones en México. Entonces el Ecuador lo que hace es subir la temperatura política. Señores, cuidado, ustedes están en campaña, usted realmente quiere que la campaña verse sobre cómo vamos a dar protección a una persona que está prófuga de su propia justicia. Ayúdenos a entender cuáles son las excusas para que ustedes pongan la razón de Estado con un país amigo por encima de quién, de esta persona. ¿Qué tiene esta persona entonces para que valga más que esta relación de millones de personas entre un país amigo y un país hermano? Por eso lo importante, le repito, y que con esto vamos a ver cómo concluye la gira de la ministra del Interior en México, y si es que logra tener justamente un asidero, pues será una oportunidad ganada. Todavía queda esta última parte por ver, insisto, y si es que se logra esa presión real para que un país soberano, pero tome una decisión ya técnica, jurídica, apegada a una norma, pero que la tome ya, que eso es un poco lo que el Ecuador le está exigiendo ya a México. Aun cuando hay el sesgo ideológico que lo ha demostrado de aquel populista AMLO, Andrés Manuel López Obrador, que es aliado de estos sectores, aliado del expresidente prófugo en Bélgica y de quienes residen en México precisamente, lo cual resulta muy cuesta arriba el lograr con esta administración. Ahora, el escenario, doctor Santos, aun cuando esto se descarta de primera mano, el escenario de que fugue Jorge Glass, como ya lo hizo María de los Ángeles Duarte de la Embajada de Argentina en Quito. Estaba en un gobierno, el gobierno de Lazo, que se entendía, se había pronunciado en contra, pero logró fugarse. Aquí sería un golpe duro para el gobierno de Daniel Noboa el que se pudiera permitir en ese escenario de la fuga de Jorge Glass, que salga de la misión. Durísimo y impresentable.
A ver, vamos con algunos temas, Miguel, porque ya mencionábamos cómo no llegamos a tener un acuerdo comercial en gran medida por este sesgo ideológico. Tuvimos ya el pedido formal de extradición del Mago Cherres, que desapareció cientos de millones de dólares de los policías aquí en el Ecuador, y México respondió que no lo iba a hacer porque se dijo que en su legislación no existía ese tipo penal, algo que lo recibo con beneficio de inventario. Y los propios solicitantes han dicho, bueno, vamos a esperar un cambio de gobierno para volverlo a presentar, porque está claro que aquí lo político está primando por encima de lo jurídico. Ok, y ahora tenemos el tercer caso con el señor Glass, que parecería muy claro la tendencia y el sesgo ideológico por encima de lo técnico y sobre todo por encima de estas relaciones amistosas que deben existir siempre en el concierto internacional. Bueno, ¿qué va a pasar? Usted me dice en ese ojalá supuesto jamás consentido de que se dé un Duarte 2.0, porque ¿qué pasó en el caso Duarte? Y esto le repito conversando con los diplomáticos de turno que me decían, oiga, hubo un asado, una parrillada en la misión diplomática de la Argentina un sábado y llega el representante venezolano, porque recordemos que el Ecuador no reconoce pues formalmente al régimen del dictador Maduro. Entonces este representante venezolano que estuvo ahí, estuvo en una parrillada en un sábado, repito, sacan a la señora en un carro con placas diplomáticas, porque la Convención de Viena también, ¿no? La inviolabilidad no es solo al suelo diplomático, que es la casa, sino también, pues, evidentemente a los vehículos de los diplomáticos. Pero ahora usted imagínese el contubernio para sacarle a una persona a vista y paciencia, si usted quiere, o si quiere, tal vez incluso en la cajuela de un auto, pero un contubernio inaceptable, intolerable entre dos países amigos. Pasa sábado, domingo, lunes y el martes de la siguiente semana. El embajador argentino en Quito informa a Cancillería de que, oh sorpresa, su huésped se ha ido hace unos 4 días y que no sabe dónde está. Y de repente, adivinen dónde amanece. Amanece en sueno venezolano y de todos los lugares de la embajada argentina. ¿Pero por quién nos toman, Miguel? Entonces, claro, por eso le digo, el Ecuador rompió relaciones en ese momento con la Argentina, algo que lo aplaudí mucho. El presidente Lasso con el presidente Fernández se dijeron de todo. Pero claro, pasaron unos meses, ya cuando esto dejó de ser noticia, y volvimos a restablecer relaciones casados. Y no pasó nada. En la absoluta impunidad. Inaceptable. Imagínese que alguien justamente con todas estas antecedentes, con alguien del calado del señor Glass, que logre fugar de la Embajada de México, con o sin la anuencia de los mexicanos. Y le repito, esto en medio de un conflicto armado no internacional, en medio de la guerra que está viviendo el Ecuador en este momento, con todo el tema del toque de queda y todas las restricciones a la seguridad que estamos teniendo los ecuatorianos en este momento. Sería un golpe durísimo, durísimo para la imagen país y para la consolidación del Estado de Derecho, que es lo que estamos viviendo y lo que estamos queriendo los ecuatorianos que se termine de dar. Por eso, usted ve los índices de aprobación tan grandes que tiene la fiscal general cuando es de una persona que está poniendo el dedo en la daga, cuando tenemos un gobierno y cuando habrá que criticarlo, se lo hará. Cuando se tiene que reconocer algo bueno, se lo tiene que hacer de igual manera. Reconocer que ha unido al país en un objetivo común. No podemos más de la inseguridad. Y la inseguridad no solo quiere decir la persona que me roba el celular en la calle. Es cuando terminamos de ver estos casos emblemáticos, como terminan siempre en este cliché: para mis amigos todos y para mis enemigos la ley. Entonces, el mensaje que se dejaría, Miguel: usted puede robar, usted puede delinquir, usted puede vaciar las arcas públicas, pero si es que logra tener estas amistades en cargos lo suficientemente altos, no se preocupe, porque usted lo que estaría haciendo es comprar básicamente su impunidad. Entonces, lo importante es manéjese bien en el ámbito internacional para que siempre tenga amigos que sean sus alcahuetes y le puedan justamente eso, seguir esta interminable fiesta a países que ya no soportan más, sino empezar a hablar siempre de un Estado de Derecho. Y eso es lo que estamos haciendo. Y por eso es que estos casos tan emblemáticos, Miguel, no pueden pasar desapercibidos y tienen que tener justamente el ojo mediático, pero asimismo el ojo y el enfoque de un Estado que tiene que demostrar que justamente controla sus fronteras y que tiene el control justamente de quién entra, quién sale, y a la luz de un derecho internacional y a la luz de las relaciones diplomáticas, pues, que puede ser lo suficientemente fuerte para posesionar esta razón de Estado en el exterior. Vamos a ver, todavía queda mucha tela por cortar, le repito, pero en México 2 de junio son las elecciones. Bien, muchas gracias por ilustrarnos al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico, sobre el caso Glass y su estancia en la misión diplomática de México en Quito. Un tema complejo. Muchas gracias, Esteban, la participación en la revista de Opinión Democracia. Querido Miguel, un saludo. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos buscando la verdad
tenemos previsto un diálogo sobre el caso Purga, este tema en la justicia que es de corrupción de la Corte, en la Corte Provincial del Guayas. Invitados el doctor Henry Cucalón, exministro de Gobierno, y el doctor Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador, UIDE. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad.